puede trasladarse ante el Señor y decirle gracias. Gracias por ser así, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias por la vida. Gracias por todas las cosas buenas que nos has permitido vivir y ver. Por estar en este lugar, gracias, Señor. Por bendecir nuestro espíritu. Por el agua, el aceite y el trigo, Señor. Te damos gracias, Señor. A ti damos toda alabanza y nuestra gratitud, Señor. En el nombre de Jesús, cuando le decimos te amo, Señor, te amo, Señor. Amén. Gracias a Dios porque nos permite bendecirlo, ¿verdad? Y cantarle y alabarlo y exaltarlo. Ya tiene el libro de Hebreos, estamos estudiando Hebreos los días viernes. Vamos a hablar esta noche un poquito. Siéntense, amados, que están de pie. Señor, bendice tu palabra en nuestro corazón. Para entender el libro de Hebreos, acuérdense, el título del libro es a los hebreos, a los israelitas, a los que conocían la ley, aquel pueblo que Dios escogió entre todas las naciones, un pueblo para que las naciones vieran en ese pueblo la bondad, la misericordia de Dios, la bendición de Dios, y que ellos pudieran conocer a través de ese pueblo al verdadero Dios. Dios los escoge y viene a mi mente unos versos del libro de Malaquías, donde el Señor le dice a Israel, en el capítulo 3 de Malaquías, y el Señor tiene un trato, un pacto con Israel. Y el Señor les pide ofrendas y les pide diezmos a Israel. Pero eso que Dios les pedía era es parte del trato con Dios. Y dice en el versículo 10 del capítulo 3, hablando Dios a Israel, le dice: traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Diga: derramar bendición hasta que sobreabunde. Esa era la intención de Dios. El corazón de Dios para Israel era bendecirlos, pero abundantemente. Y dice en el verso 11: por vosotros reprenderé al devorador, para que no os destruya los frutos del suelo. Diga: protección divina. Ni vuestra vida en el campo será estéril. Fíjese, dice el Señor, o sea, abundancia, una bendición tremenda. Pero la intención de Dios era, en el verso 12 dice: y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis una tierra de, ¿qué dice? De delicias, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, cuando el Señor, hermano, cuando hablamos del pueblo hebreo, usted sabe, de Malaquías, de Génesis a Malaquías, porque los israelitas, el pueblo hebreo, ellos no creen en el Nuevo Testamento. Usted ha de saber que
que Israel, la Biblia para Israel son solo los libros del Antiguo Testamento, porque ellos no aceptan, no creen que Jesucristo haya sido el Mesías que vino, el cumplimiento de las promesas. Por eso cuando leemos Hebreos, tenemos que entender nosotros lo que ellos estaban viviendo. Y el escritor de Hebreos, cuando presenta a Jesús, acuérdese usted que el libro de Hebreos, en el capítulo 1, presenta al Señor como el Mesías, como la promesa de Dios. Decíamos la vez pasada las características que presenta Hebreos, como el creador, como el que sostiene la creación. Presenta al Señor como superior a los ángeles. Ahora, ¿por qué habla en el primer capítulo el libro de Hebreos y hace una comparación entre Jesucristo, el Hijo, y los ángeles? Y ahí es donde quiero entrar con ustedes en el pensamiento hebreo, porque para la nación judía, para el pueblo hebreo, los ángeles tienen una importancia muy fuerte en su mentalidad, en su creencia. Ellos, hermanos, y vamos a recorrer en la palabra del Señor, ellos eran una nación que estaba de alguna manera muy cercana a la actividad angélica. Los ángeles para ellos eran la manifestación de Dios en la nación israelita. Yo creo que usted y yo creemos en los ángeles, amén. A ver, pregúntele a que está a su lado, ¿crees en los ángeles? Tal vez nunca los has visto, pero son reales, ¿verdad? Y entonces Hebreos hace una comparación, porque el escritor de Hebreos, algunos dicen que es Pablo, otros que Apolos. En resumidas cuentas, no sabemos quién escribió realmente Hebreos, pero está dirigido a esa nación, a ese pueblo, para hacerles ver la importancia trascendental del mensaje en Cristo Jesús. Quizás uno de los versos que se ha usado y que tenemos que entenderlo es el versículo 1 del capítulo 2, donde dice: por tanto debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Ahora, esta noche, con la ayuda del Señor, voy a tratar de que nosotros tengamos un poquito de mayor claridad en por qué es tan difícil para un judío creer en Jesús. Para usted y para mí tal vez no, porque nosotros pues crecimos ya sabiendo de nuestro Señor, y aunque equivocadamente nuestros ancestros nos enseñaron de Jesús, nos enseñaron de la Sagrada Familia, nos enseñaron del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no fue tan difícil para nosotros creer en nuestro Salvador. Pero para un judío, para un hebreo, para alguien que trae una historia de revelación diferente según ellos, porque de repente, hermano amado, tenemos que entender la mentalidad de un judío, y ellos sabían, cuando Jesús estuvo en la tierra, ellos le dijeron: nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés. Es decir, para ellos la revelación de Dios en el monte Sinaí, eso era lo más importante que tenían. Por eso cuando los escribas o los sabedores de la escritura enfrentaron a Jesús, en algunas oportunidades lo pusieron contra Moisés. Moisés dijo: ¿qué dices tú?
Moisés dijo. Es decir, para ellos Moisés era el hombre que recibió la revelación máxima de Dios. Cuando nosotros estudiamos entonces esta mentalidad de los hebreos, por eso es que en el capítulo 1 usted va a ver que el escritor hace una comparación entre el Hijo y los ángeles. Porque para el pueblo hebreo los ángeles eran los más importantes, el mundo angélico. Ahora, ¿por qué razón? Dice la escritura que ellos recibieron las palabras de Dios, recibieron la revelación de Dios. Y aquí lo voy a llevar a recorrer algunos versículos conmigo. En el capítulo 7 del libro de los Hechos, dice que esa revelación de Dios, ese conocimiento que ellos tenían, en el verso 53, cuando está predicando Esteban, dice: vosotros recibisteis la ley, la instrucción, la revelación de Dios, dice en el verso 53, por disposición de ángeles. Estoy leyendo Hechos capítulo 7, verso 53. Es decir, el predicador Esteban está declarando bajo la unción, la llenura del Espíritu, que la ley, el conocimiento ese del pacto de Dios con ellos, se dio por disposición de ángeles. Es interesante esto. Por eso, cuando la revelación se dio en el monte Sinaí, en el libro de Deuteronomio, capítulo 33, verso 2, dice que en ese verso, Deuteronomio 33, 2, que ellos están narrando la revelación que se dio. El verso 2 dice: dijo el Señor vino del Sinaí y les esclareció desde Seir. Están hablando de la manifestación de Dios en el Sinaí. Resplandeció desde el monte Param y vino de en medio de 10 millares de santos, y a su diestra había fulgor centellante para ellos. Ahí están narrando el momento en que Dios se manifestó en el monte Sinaí. Pero ese fulgor que estaba a la diestra traduce la bastardía, que era una ley de fuego. Y la ley, porque yo quiero que usted vea la importancia que para el pueblo tenía la ley, porque era la revelación del Sinaí. Ellos vieron cuando Moisés los llevó, hermanos, sacándolos de Egipto. Ellos vieron la manifestación en el Sinaí. El monte tronaba, el monte humeaba. Se enfrentaron a una experiencia real. Se enfrentaron a una manifestación real en el monte Sinaí. Y ahí en el monte Sinaí les dieron las palabras de Dios, la ley. Pero Hechos dice que esa ley había sido dada por disposición de ángeles. Dios dio esa ley a través de los ángeles. El libro de Gálatas capítulo 3, en el verso 19, Gálatas 3:19, hablando el apóstol Pablo sobre esa realidad de la ley, dice que la ley fue, mire usted, es interesante, la ley fue promulgada mediante ángeles. O sea, no solo fue dada por disposición de ángeles, sino promulgada mediante los ángeles. Ahora, dice la escritura en el libro de Hechos capítulo 7, verso 38, que esa ley eran palabras que ese ángel que hablaba, porque ahí en Hechos 7:38, vaya conmigo a esta última cita para luego entrar ya en desarrollo. En Hechos 7:38, cuando está hablando, dice, ahí está el mensaje de Esteban, y dice en el verso 38, hablando de Moisés, es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Mire, para ellos, hermano,
la ley era por disposición de ángeles, promulgada por los ángeles. Pero dice que este ángel que hablaba con Moisés, dándole la revelación de Dios, que estaba en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres. Está hablando de la experiencia, está hablando de que ellos lo vieron, el monte, y que él recibió palabras de vida para transmitirlas a vosotros. Ellos sabían que eso que habían visto ahí, hermano, por eso es que le dijeron a Jesús: nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, porque nuestros padres vieron la manifestación en el monte Sinaí. Ellos recibieron la revelación de Dios. Esa revelación es la ley, la enseñanza, la instrucción que recibieron. Y entonces, por disposición de ángeles, dice la Biblia, a través de ángeles, un ángel hablando con Moisés, pero dándoles palabra de vida. Ahora, note usted que el libro de Hebreos dice en el capítulo 2, versículo 2: porque si la palabra hablada por medio de ángeles, está hablando de la ley, resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. Entonces, esa palabra, yo quiero llevarle a usted el concepto que ellos tenían de la ley. La ley era la revelación de Dios para el pueblo. La ley era la disposición que los ángeles habían dado para que ellos estuvieran en un pacto con Dios. La ley eran las palabras de vida que Dios le daba a Israel, para que Israel, al cumplirlas, Dios entonces los iba a bendecir. Iban a ser una nación de delicias, de deleites, una nación donde el mundo viera que cómo era Dios con ellos. La intención era agarrar a Israel como una nación modelo para que el mundo viera. Y esa ley que ellos recibieron, que eran palabras de vida, era una palabra que no cambiaba, inmutable. Entonces, para el pueblo israelita, lo que ellos recibieron en el monte Sinaí era Dios hablando. Diga conmigo, era Dios hablando. Era lo que Dios quería para ellos. Era lo que Dios había determinado para ellos. Era lo que ellos saben, hermano, porque conocen que Dios no cambia, que Dios es firme y permanente. Ellos sabían que lo que Dios había dicho o Dios les había transmitido no lo iba a cambiar. Entonces se esforzaban por mantener las tradiciones, la ley, por cumplir lo que los maestros de Israel habían entendido que eran las palabras de Dios. Por eso, cuando entra en la historia nuestro Señor Jesucristo, y él dice: habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Entonces ellos dicen: no, paren un momentito, ¿quién es este que viene a cambiar lo que Dios dijo? Que viene a querer modificar lo que se dio en el Sinaí, lo que se habló. Tenemos que ir un poquito más atrás para entender esto, porque la intención mía es que entendamos el libro de Hebreos, porque algunos, al no entender el libro de Hebreos, le dan miedo a los cristianos, porque hay versos ahí, por ejemplo, ese verso de cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, como diciendo: es tu responsabilidad. Pero hay que entender que es un libro a los hebreos, a gente que conocía la ley, a gente que creía en la revelación del Sinaí. La Biblia me enseña: Israel nace de Abraham. Israel nace de una promesa. Dios le da una promesa, diga conmigo, promesa, a Abraham. Y le dice: mira, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra.
Dios le ofrece un hijo a Abraham. Dios le ofrece que va a ser heredero del mundo. Dios le ofrece que va a ser bendición. Dios le ofrece todo lo que le ofrece a Abraham. Se lo dio por promesa. Diga conmigo, promesa. O sea, no hizo con Abraham, no le requirió a Abraham nada, sino le prometió. Dios hizo una promesa. Pero entonces dice la Biblia que cuando empezaron a desarrollarse los años y el pueblo, los descendientes de Abraham caminaban por promesa. Por promesa. Porque usted va a entender, por ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob, los 12 patriarcas. Luego baja José a Egipto. Y luego en Egipto bajan las 65 personas que son los descendientes de Jacob. Y se empiezan a reproducir en Egipto. Pasan muchos años. Algunos dicen que los que salieron de Egipto para Canaán bajo el liderazgo de Moisés era casi 1 millón de gentes. O sea, Israel, la nación judía, se acrecentó en Egipto. Pero cuando estaban en Egipto, ellos se manejaban, hermano, por lo que Abraham había recibido de Dios. Por eso decían el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Y hermano, la revelación que tenían era lo que Abraham les había trasladado. Pero estamos hablando de muchos años. Estamos hablando no de 10, 20, 40 años. Estamos hablando de Abraham a Isaac a 1 millón de gentes. Pasa mucho tiempo. Pero en ese tiempo dice la Biblia que cuando Dios saca a Israel de Egipto y lo lleva al desierto, se vio la necesidad de darles una ley. Porque la ley tenía un objetivo claro, tenía un propósito claro para la nación judía. Pero esa ley que Dios le dio, que es la Torah, que es la ley la letra que ellos veneran, hermano, se las dio Dios 430 años después de haberles dado la promesa a Abraham. Esto es muy importante que usted lo entienda. Que Dios primero dio la promesa a Abraham. Dios le dio la promesa de que iba a ser bendición y que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Pero 430 años después le dio por disposición de ángeles, por promulgación de ángeles, les dio una ley. Ahora, ¿por qué les dio una ley? Eso es lo que quiero que estudiemos esta noche. La ley tenía un propósito. Dice la escritura, voy a tratar de llevarlo. Dice que la ley, vaya conmigo por favor al libro de Gálatas capítulo 3. ¿Sí están aquí, hermanos? Muy bien. Gálatas, a veces los oigo muy queditos, digo, ¿se me durmieron o todavía están aquí? En Gálatas dice, capítulo 3, cuando lo tenga dice amén. Dice el verso 19, por favor póngame el verso 19, que es muy importante ver esto. 3:19. Entonces, acuérdense, primero Dios le dio la promesa a Abraham. Y de ahí, hermano, empezaron a crecer como nación y llegaron a ser casi 1 millón de gentes. Pero la promesa estaba dada sobre él y la descendencia, amén. Pero entonces a los 430 años Dios les da la ley. Pasaron 430 años, hermano, de la promesa a que les da la ley. Pero ¿por qué les dio una ley? Ahí dice, entonces ¿para qué fue dada la ley? Dice que fue añadida. ¿Qué es una cosa añadida? Necesaria. Es como cuando usted, por ejemplo, hermano, hace una comida y de repente le sale insípida. Usted dice, añádale sal. O sea que fue añadida la ley por causa de las transgresiones.
Porque la gente Israel estaba cometiendo situaciones que no eran la voluntad de Dios, pero como no había ley, no eran culpados. ¿Sí me voy a entender? Por ejemplo, si la ley dice, si no hay una ley que diga que no hay que robar, usted puede robar lo que quiera y usted no es culpable, porque no hay una ley. Pero ahí dice, la ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta. Ese es el problema que tiene Israel, que no se dan cuenta que la ley fue una añadidura con un tiempo determinado. Hay un hasta. El hasta se acabó, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ahora, cuando habla de esa descendencia, usted y yo sabemos que está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando del Mesías. Entonces la ley fue añadida. Dice el versículo 17. La ley vino, regresemos al verso 17, por favor, hijos, 2 versos atrás. Lo que digo es esto: la ley que vino 430 años más tarde. Ahora la pregunta es, aprendamos algo esta noche. ¿Por qué, si Dios había dado una promesa a Abraham, diga promesa, por qué ahora les pone una ley? ¿Y por qué 430 años después de la promesa les pone la ley? Y dice que es por causa de las transgresiones. Es como Dios, como los ángeles diciendo, mira, se están desbalagando todos, están haciendo cosas negativas. Hay que decirles lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Mire, esto está como cuando uno es niño. ¿Cuántos se acuerdan cuando tenían unos 3 añitos? Si usted se acuerda de 3 años, yo lo felicito, tiene una mente de elefante. Pero tal vez usted no, pero tal vez yo sí, o tal vez no recuerdo la verdad. A mis 3 años, pienso 2 años, 3 años, yo podía caminar desnudo en mi casa y con el pañal en la mano. Y no era malo. Al contrario, si mi mamá, mi papá me miraban así, les causaba gracia, pues, porque yo era un bebé inocente. ¿Sí? Yo podía en un momento dado salir a la calle desnudito y no era malo. ¿Por qué? Porque yo no tenía conocimiento de que eso era malo. Pero de repente, cuando crecí, me dijeron, no, eso es malo. Entonces me crearon una conciencia. Y entonces lo que antes no me afectaba, ahora que ya sé que es malo, ahora sí me afecta. Ese es el concepto. Cuando la promesa les dio, ellos hacían cosas que, como no había ley, entonces hacían cosas que no eran correctas, pero para ellos no había problema porque no había ley. Entonces viene Dios y cuando los saca de Egipto y los lleva a Sinaí, Dios permite que por disposición de ángeles, es que eso es importante, hermano, el consejo consultivo de los ángeles dispusieron darles una ley que eran palabras de vida, una ley que la Biblia cuando nosotros estudiamos un poquito de la ley, hermano, dice el libro de Romanos capítulo 7 verso 12, dice que era una ley santa, un mandamiento santo, justo y bueno. O sea que los ángeles quisieron como ordenarnos a nosotros. Es como que los ángeles dijeron, Dios, esta tu creación está toda destrabada, mira todo. No, hay que ponerles una ley. Hay que ordenarlos. Hay que hagan cosas buenas. Y entonces Dios permite que, porque ahí dice, ya le leí, que por disposición de ángeles. O sea que en esencia, ¿quién dispuso la ley? Los ángeles. No Dios.
Dios dio una promesa. ¿Sí, sí están aquí? Es decir, una promesa es: yo te voy a bendecir. ¿Y qué hago yo? No te estoy pidiendo que hagas nada, te voy a bendecir. Pero y de repente los ángeles ven que todos los de la promesa están haciendo cosas que no están correctas. Y entonces hay un consejo consultivo de ángeles. Ángeles que, porque los ángeles tienen que ver con nosotros. Entonces los ángeles dicen: no, estos están bárbaros, están caminando mal. Entonces démosles una ley y la vamos a promulgar y se la vamos a dar a Moisés, y que Moisés se las dé. Y entonces viene la revelación en el Sinaí. Y le dan a Moisés la ley. Pero esa ley, dice Romanos 7:12, que era santa, y el mandamiento justo y bueno. Romanos 7:14 dice que la ley es espiritual. Diga conmigo: espiritual. Eso quiere decir que esa ley es para seres que son 100% espirituales. Espero estarme dando a entender. ¿Por qué nosotros, los seres humanos, no podemos hacer la ley o cumplirla a cabalidad? Porque nosotros no somos 100% espirituales. Nosotros somos carnales y carnalotes. Y Pablo dice: la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. La ley, según Romanos 7:10, era para impartir vida. Pero esa ley que era para impartir vida, porque es una ley, repito, es una ley santa, buena, espiritual, era para, es decir, hermano amado, es como que usted que ya tiene uso de razón. Dicen los psicólogos, si es cierto o no es cierto, no sé, pero así dicen, que el ser humano a los 25 años ya está su cerebro completamente formado. O sea que el que tiene 24, 23, 20, 18, ese es medio, no está bien de la cabeza. Por eso usted ve, mire, por eso usted ve que un joven de 18, 19 años puede agarrar una motocicleta en el freeway, levantarla, hermano, y ese está loco. Cuando uno tiene ya la cabeza bien puesta y el cerebro bien puesto, mire, ¿por qué la mayoría de desórdenes en la vida del ser humano suceden en la juventud? Porque ya de viejo ya uno ya no come de tantas burradas. Una que otra, pero ya no tantas. Nada más que esté menopáusica o astropáusico, ¿verdad? Pero ya uno la piensa. Pero por ejemplo, hermano, cuelgan una soga de un árbol y hay un barranco y se cuelgan y salen en el barranco y regresan. Pero usted y yo, que ya pasamos 25 años, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos formados. Entonces, por ejemplo, los ángeles nos pusieron una ley. Es como que nosotros, los adultos, le pidamos a los niños de 2, 3 años, 4 años que cumplan las disposiciones que son buenas para nosotros. Por ejemplo, come bien, no te manches para comer. ¿A un niño de 2 años? Usa el tenedor, usa el cuchillo, límpiate así con estilo la boca. Hermano, un niño es un niño. Un niño bota la leche, un niño se mancha de la cara, un niño bota la comida. ¿Por qué? Porque es un niño. ¿Me estoy dando a entender? Entonces yo no le puedo imponer a un ser no inferior, sino en desarrollo, no le puedo imponer el nivel que yo tengo. Los ángeles son espirituales. Y ellos nos quisieron imponer a nosotros, que éramos niños,
su ley santa, su ley buena, su ley espiritual. Pero esa ley, fíjese usted, lo que vino a hacer con nosotros, dice la Escritura que esa ley que añadieron a nosotros, hermano, Romanos capítulo 7, y aquí vamos a empezar a entender algunas cosillas que nos pasan, hermano. Romanos capítulo 7, cuando lo tenga dice amén. Me gusta que lea. En el versículo 5 dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, lea conmigo qué dice ahí. Lea lo que dice ahí. Miren lo que la ley vino a hacer con nosotros: a despertarnos las pasiones pecaminosas. Ahora yo sé que es pecado andar con el pañal y desnudo. ¿Por qué? Porque la ley ya me lo dijo. Ahora ya sé que es pecado robar. Ahora ya sé que es pecado, porque la ley, hermano, es tremendo que dice que porque mientras estábamos en la carne, como es una ley espiritual, y nosotros no somos espirituales 100%, sino somos espirituales y también carnales. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley, hermano, nos despertó a lo malo. Mire, hay tribus todavía en el mundo que andan desnudos. Usted puede ver ahí en los documentales, hay tribus en el Amazonas que los niños andan desnudos, se van en el río. Yo no sé si usted alguna vez fue a un río a bañarse, pero me voy a confesar y no se vaya a reír de mí, por favor. Pero yo sí fui en los terrenos de mi abuelo, había un río y hicimos una poza y ahí nos bañamos desnudos. Todos los niños. No había malicia. Nadie estaba, no, nadie. Todos nadando desnudos. Pero de repente nos dijeron, eso es malo. Y entonces nos despertaron, ¿qué? La malicia. Y ahora la ley viene, mire, la ley espiritual, que para los ángeles es buena, es pura, es como le dije, santa. Lo que vino a hacer con la humanidad es a despertar, ¿qué? Lea lo que la Biblia dice ahí. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto. Entonces la ley a nosotros nos despertó lo malo. Capítulo 7 dice, verso 7: ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, oiga, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Entonces, ¿qué vino a hacer la ley? La ley vino, por medio de ella, conoció el pecado. Lo que antes para ellos no era pecado, ahora es pecado. ¿Por qué? Porque la ley lo dice. Si no hay ley, no hay pecado. ¿Me estoy dando a entender? Pero la ley no fue lo primero que Dios dio. ¿Qué fue lo primero que Dios dio? La promesa. Y ahí es donde muchos tienen que entender y comprender, porque a veces aplicamos nosotros la ley y tenemos que entender que la ley para el pueblo hebreo era muy importante, porque fue la manifestación en el Sinaí. Fueron los ángeles dando la ley. Pero esa ley vino a conocer el pecado. Romanos capítulo 7 verso 10 dice, verso 9, mire el verso 9: y en un tiempo yo vivía sin la ley. Qué rico, miren la inocencia del niño, se levanta desnudo, hermano, mire, se orina donde quiere, ¿o no?
Es niño, es niño, es bebé. El problema es cuando ya le dicen, eso es malo, no tienen que hacerlo. Y lo peor es cuando le pegan a uno. Eso es malo. Y le pegan a uno. Y entonces lo obligan a uno a usar la vacinilla. No sé si a usted de niño le enseñaron eso. Y ya lo sientan a uno en un lado, ahí, aquí. Y ahí está uno sentado hasta que haga. ¿Sí o no? Pero entonces le van introduciendo ley. Eso fue lo que sucedió con nosotros, con la humanidad. Entonces dice Pablo, en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, oiga lo que hizo, el pecado revivió y yo morí. Ahora tengo un problema, dice Pablo. Ahora soy un ser humano que ve una ley santa, una ley pura, una ley espiritual, pero que a mí, versículo 10, dice, este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Todavía en el siglo que estamos, hay algunos cristianos que no han entendido eso y por eso quieren guardar la ley. Pero entonces, oiga, voy a llevarlo despacio en esto, porque esto es entender hebreos, hermano. Esto es entender la mentalidad de ellos en la ley. Entonces, para mí ese mandamiento resultó para muerte. Gálatas, vaya conmigo a Gálatas capítulo 3. ¿Sí estamos aquí? Sí, de vez en cuando por animarme, dígame, para que no me sea tan solo. Que a veces yo sé que esto es poquito como, pero hermano, porque es importante que usted entienda, hermano, el tiempo que está viviendo. Y por qué también hay vientos que dicen, no, es que hay que cumplir la ley. Y hay que hacer la ley. Y hermano, entonces Gálatas capítulo 3 dice, en el versículo 23, y antes de venir la fe, no le voy a hablar de la fe, porque la fe es lo que estamos nosotros viviendo, pero antes de venir la fe, estábamos encerrados, dice el pueblo de Israel, bajo la ley, confinados. O sea que la ley vino a ser como, no se me desbalaguen tanto, hombre. Espérense que venga el momento de la promesa. Pero hermano, por eso es que usted a sus niños no les puede dar libertad total. Porque si usted le da libertad total a un adolescente, ¿qué es lo que va a hacer? No, cuando uno está niño hay que ponerle reglas. Mire, aquí se come a tal hora, aquí se entra a tal hora. Pero si usted tiene un hijo ya de 28, 30, 40 años, no, hermano, ese ya está viejo. Al niño es al que se le pone, mire, no me haga eso, no haga lo otro. ¿Por qué? Porque ¿qué está haciendo usted con el niño? Usted lo está, como dice ahí, lo está confinando, lo está guardando hasta que madure. Pero al niño de 30 años ya no lo puede confinar, ese ya no es niño, ese ya es viejo. A los 25 años ya. Por eso es que nosotros somos responsables de nuestros hijos cuando están niños. Pero no me pida que yo sea responsable de mis hijos de 20, de 25 para arriba. Ellos deciden por ellos. Ya yo no soy responsable de ellos. Ay, pero mire, su hijo de 40 años anda ahí marihuano. Ese es problema de él. Él decidió. Él ya está formado. Pero a mi chiquito de 3, 4, 5, 7, 12 años lo voy a confinar bajo una ley. ¿Sí me están a entender? Porque el punto es que Dios nos enseña a nosotros que para llevarnos a la madurez, primero nos confina, nos guarda. Entonces dice la Biblia en Gálatas capítulo 3,
Versículo 23, antes de venir la fe estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser, ¿qué? Versículo 24, nuestro ayo. Diga ayo. ¿Qué es un ayo? Ayo es un tutor, es un babysitter, es un maestro, es un encargado. ¿Sí está comprendiendo algo? El tutor que Dios puso, el encargado, el maestro, el que los guardaba. Israel, espérense, todavía no ha venido la descendencia, la ley, pero ellos creyeron que la ley era la esencia de Dios y la ley era el babysitter. ¿Para qué? Ese, hermano amado, mire, si usted tiene un niño pequeño y usted va de viaje y usted contrata una babysitter o un babysitter para dejárselo ahí, hermano, ese niño, ¿cuál es la responsabilidad de esa persona? Cuidarlo. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue papá, pero en este caso, hasta que alcance la madurez. Un tutor. Por ejemplo, hermano amado, un hombre deja una herencia y todos sus hijos son menores de edad. Entonces, se muere. Y el juez dice, fulano de tal es el tutor. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ese hombre va a velar por ellos, que se desarrollen, pero él no es el dueño de ellos. Cuando ellos llegan a la edad adulta, madura, van a recibir la herencia. Es lo que Pablo dice. Mientras el tiempo estaba pasando, nosotros estábamos bajo una ley que era nuestro ayo, nuestro maestro. Pero cuando vino el dueño, nuestro bendito Señor Jesucristo, cuando vino el cumplimiento del Mesías y el cumplimiento de la promesa, había que hacer algo. Porque ellos, hermanos, haga de cuenta, Pablo cuando habla de esa analogía dice, la mujer está ligada al marido mientras vive, pero si el marido muere, dice queda libre. Y entonces a nosotros, dice Pablo, hablando al pueblo judío, se nos hizo morir a la ley por la muerte de Cristo. Por eso aquel verso, con Cristo estoy juntamente crucificado. Por eso a Israel ahora lo quitan de ese marido que es la ley y se lo dan a otro que es la fe en Cristo. Y no están cometiendo adulterio espiritual porque a ellos murieron. En la cruz del Calvario Cristo murió por ellos. Hermano, mire qué difícil es para un judío. Entonces él cree que la babysitter es la voluntad de Dios, que el maestro, que el ayo, eso es lo que Dios quiere. Pero ahora aparece el dueño. ¿Y qué hizo Israel? No quiso soltar al maestro. No quiso, dice, no, es que nosotros sabemos a Moisés que le habló Dios. Es que nosotros sabemos que esas son palabras de vida espirituales que nunca las hemos podido cumplir, pero esa es la voluntad de Dios. Pero ahora aparecía Cristo lleno de gracia. Y luego aparece después de la resurrección el mensaje de que lo que no habían alcanzado por la ley, ahora por la fe en Cristo, por la fe, Dios se los iba a dar. No puede ser. No, para un judío no puede ser. ¿Cómo que va a cambiar? Dios cambió. Regresemos. ¿Qué fue lo primero que Dios dio? La ley vino 430 años después. Y ahora viene la fe. Pero Dios dio la promesa por la fe. ¿Cambió Dios o no cambió Dios? Póngame atención aquí porque si no de balde me estoy desgaleando de acá. Dios le dio la promesa a Abraham por la fe. 430 años después les dio la ley para guardarlos. Pero cuando Cristo vino, Dios les da otra vez la promesa por la fe. ¿Cambió Dios?
No, Él no cambia. Él ofreció la bendición por la fe, no por la ley. Por eso entonces, hermano, cuando se da la ley, Segunda de Corintios capítulo 3 verso 6 dice, vamos a Segunda de Corintios 3, 6, y ya vamos a ir cerrando esto porque vamos a ir a la vigilia, para que Dios nos dé sabiduría, vaya, y entendamos esta onda de la ley. Segunda de Corintios capítulo 3 dice, ¿lo tiene? El verso 6 dice: el cual nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra. La ley era un pacto de letra, pero mire lo que la letra hace. Esa letra que era espiritual, que era buena, que era, ¿qué hacía con nosotros? Lea la Biblia, ¿qué dice ahí? ¿La letra qué? Porque la letra despertó lo malo, el pecado. No que introdujo el pecado estaba en nosotros, pero estaba adormecido, estaba muerto porque no había ley. Cuando la ley viene, se despierta lo malo, y la ley entonces, la letra, mata. Y por cuanto todos pecaron, destituidos de la gloria de Dios. Entonces Pablo dice, porque la letra mata. Ok. Versículo 7. Y se creó el ministerio de muerte y de condenación. Verso 9. Entonces ese pacto, el pacto de la ley, en la letra, mataba, era un ministerio de muerte, de condenación, grabado en letras de piedra. Hermano, ministerio de condenación. La ley te condena. La ley me señala y me condena. La ley no nos puede salvar. Por eso es, yo no sé decirlo, yo no entiendo a la gente que conociendo el Espíritu, conociendo la fe, porque Dios no te salvó por bueno, sino te dio vida porque estabas muerto, pero te dio vida por fe. Por gracia sois salvos mediante la fe. Entonces vamos por fe. Le creemos a Dios y la fe nos justifica, y la fe, por la fe entramos en la gracia, por la fe tenemos paz para con Dios, por la fe recibimos el Espíritu Santo, por la fe somos adoptados hijos. Y de repente, hermano, aparecen por ahí, no, usted tiene que guardar la ley. Y entonces algunos se vuelven a un ministerio de condenación. El ayo, el maestro, el tutor condena. Ahora, yo quiero que le haga favor de preguntarle a que está a su lado: ¿tú quieres estar con el maestro o con el Señor? Es decir, ¿tú quieres estar con el babysitter? Porque qué cosa más triste es que el niño se enamore o ame más a la babysitter que a la madre. Ahí está Israel amando más la ley. Y cuando viene el Señor, el Todopoderoso, el Creador, el Verbo hecho carne, hermano, Israel está amando a la babysitter. ¿Cómo se sentiría usted, mamá, que llegue a la casa y su niño se vaya con la babysitter y no la quiera soltar, si usted lo parió? Y usted le diga: Pedrito, ven. No, la babysitter. ¿Cómo se sentiría usted? A lo suyo vino, y los suyos enamorados de la babysitter, de la ley. Y la ley no vino primero. La ley la llamaron para cuidarlos. ¿Sí me está captando entonces? Muy bien. Entonces ahora sí podemos estudiar Hebreos, porque entonces esa es la mentalidad con la que se escribe el libro de Hebreos. Entonces dice en el capítulo 2, versículo 1: por tanto, dice, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. ¿Qué es lo que están oyendo? La justificación por la fe en Cristo Jesús.
Y le está diciendo el escritor: presten atención. No se queden con la ley, vayan a la fe. Porque, versículo 2 del capítulo 2. Si la ley, que es la palabra hablada por medio de ángeles, resultó ser inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Firme, que no cambia. Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. O sea que la ley, hermano, dice: no cometerás adulterio, no robarás, no, todo lo que la ley dice. Alguien lo hacía, ¡pau! 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 Calla. La palabra recibió justa retribución. Pero entonces Dios, en su misericordia, envía la gracia en Cristo, lleno de gracia. Y ahora dice: el que crea, su fe le será contada por justicia. Ahora es como que le esté diciendo al pueblo hebreo: por favor, crean al mensaje del Mesías. Por favor, crean a la palabra que están hablando los apóstoles. Porque ¿cómo escaparemos? Versículo 3. Nosotros, si descuidamos una salvación tan grande. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo escaparemos si no pudimos cumplir la ley y ahora nos abren la puerta de la gracia? Y si no entramos por la fe en la gracia, ¿cómo escaparemos? ¿Me estoy dando a entender? Ahí no está hablando que la salvación se pierde. Ahí está hablando que el único medio de poder escapar de la retribución de todos nuestros pecados y transgresiones es acogernos a la gracia mediante la fe en Cristo Jesús y su sangre. Pero ahí está el punto. La fe no te pide obra y tampoco te va a premiar porque hagas cosas buenas. La ley sí. Y a nosotros nos gusta más que reconozcan que somos buenos. Acuérdense los dos que oraron en el templo: yo ayuno y yo oro y yo pago mis diezmos. ¿Qué está diciendo? Te sacaste la lotería conmigo, Señor, y yo soy mejor que ese. Porque a nosotros nos gusta que nos digan: wow, usted es buen cristiano. ¡Ja! Si hasta le veo la aureola así sobre la cabeza. Es que cuando usted ora, cuando usted canta, cuando usted ministra, nos gusta porque eso es carne que nos levanta el orgullo. Pero la gracia dice: no, tú estás en la basura, estabas muerto en delitos y pecados, sin mí nada podéis hacer. Eso no nos gusta. ¿A quién le gusta que le digan que es un inútil? Ah, no. ¿Qué pasó? ¿Cómo que inútil? Sí. Yo oro, ayuno 2 veces por semana, pago mis diezmos. La jactancia humana es estimulada por las obras de la ley. Pero la gracia, hermano, si usted y yo, perdóneme, si usted y yo estábamos en el mismo hoyo y a los dos nos sacaron, ¿por qué yo me siento mejor que usted o usted mejor que yo? Si a los dos nos sacaron. Dígale a que está a su lado: ¿por qué te sientes mejor que yo si estamos en el mismo barranco? Ah, y te digo algo: no saliste tú, ni salí yo. Tuvo que venir la mano de Dios y sacarnos por gracia. No, es que yo no soy como esta hermana. Esta hermana, usted como la ve, pero es una terrible. Ni la samaritana es como ella. En cambio, yo estoy en el grupo de oración y ayuno. Amén. No estoy diciendo que hay que ser malos. Ahora,
por agradecimiento tenemos que llenarnos de Dios y tratar de que el Espíritu nos llene para hacer morir las cosas malas. Pero todavía tenemos cosas malas, porque todavía tenemos carne. Aunque usted me haga cara de santo, todavía el problema que tenemos es que a veces usamos la libertad para pretexto de la carne. Ese es el problema. Y por eso Dios tiene que estarnos jalando aquí. Y a veces todos avergonzados ahí. Sí, hermano, metí la pata. Bueno, pero metiste la pata, ok. No te voy a condenar porque el ministerio no es de condenación. Pero ya deja de hacer eso. Es como Jesús le dijo a la mujer adúltera. Le dijo, yo no te condeno, patechucho. Le dijo, pero ya no sigas en eso. Dígale al que está a su lado, ya no sigas en eso. No, hombre, no se agarre la cabeza, dígale, no, ya no sigas en eso. Porque si seguimos en eso, vamos a tener que ver que, hermano, juntar más ofrendas para enterrar más gente, hermano. Porque la paga del pecado es. Dígale que yo no me quiero morir todavía. Yo no me quiero morir todavía. Yo quiero llegar hasta el final, yo quiero llegar a viejo. Entonces, dice el escritor de Hebreos, cerremos, debemos prestar mucha mayor atención. ¿A quién le está diciendo? Le está diciendo a los que vienen con el maestro que es la ley, acostumbrados a hacer. Le dice, presta atención, ahora ya no es hacer, es creer. Por eso llegó un hombre con Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿qué debo hacer para hacer las obras de Dios? Y Jesús le dijo, la obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. ¿Por qué no le pidió obras? Otro llegó y le dijo, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y le dijo, ¿qué lees en la ley? Pues que hacer esto, cumplir lo otro. Y entonces le digo, bueno, hazlo y vas a alcanzar la vida eterna. Y le digo, todo lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús se lo agarró y dijo, vamos a ver si es cierto, es idólatra, ama el dinero. Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dásela a los pobres. En otras palabras, renuncia a tu amor por el dinero, que ese es tu Dios, y ven, sígueme. Y entonces dijo, no me gusta este ministerio, mejor me voy para allá. Y se fue para otro lado. ¿Sabe qué hizo? ¿Qué hizo el maestro? El maestro nos vino a decir, eso es malo, estás mal, eso es malo, pecado. Entonces toda la humanidad íbamos a la retribución de la condenación. Cuando Cristo aparece, se abre la puerta. Hay una oportunidad de escape. ¿Cuál? Fe en Cristo Jesús y en la sangre de Cristo. Entonces dice el escritor de Hebreos, por tanto debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de los ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros de ese juicio si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? ¿Cuál es la palabra de la salvación tan grande? ¿Quién la comenzó a anunciar? Jesús, no Moisés. Cuando Jesús resucita, le dijo, ahora id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado. Ya no dijo el que guarde la Pascua, el que haga el Yom Kippur, el que esté pendiente de las fiestas judías. No. Digo, nadie puede cumplir eso, porque esa ley es santa, es espiritual, es buena, es para seres espirituales como los ángeles, y ustedes son una parvada de carnales. Perdone que hable así. Pero entonces, cuando yo oigo a alguien ahí, ay, no, vénganse aquí que hay que guardar la ley, la Torah, usarla. Yo digo, pero ¿no han entendido?
lo que Israel no pudo guardar. Se quieren ir con la babysitter. Yo prefiero a mi mamita. Prefiero a mi Padre Celestial. Mire, si, hasta por eso doy gracias a Dios por ser hispano, porque como es gratis por la fe, ahí voy. Señor, ¿y cómo voy a ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Creer, amén, creo, Señor. ¿Y cómo recibo el Espíritu Santo? Cree que es para ti la promesa. La creo, Señor. ¿Y cómo recibo milagros? Ora con fe, creyendo. Y la creo. Entonces todo está sobre el misterio de la fe. Espero haberme dado a entender. ¿Sí? Hebreos entonces dice, terminemos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Fíjese, los apóstoles confirmaron eso. Por eso a Pablo decían que Pablo era ministro del pecado. Pues si no, ese no guarda la ley. Claro, ¿cómo? Si no, a nadie salvó la ley. No solo anunció Jesús, no solo la confirmaron los apóstoles, verso 4, sino que Dios testificó juntamente con ellos, tanto por señales como prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Diga conmigo, señales, milagros, dones del Espíritu. Eso no se ve donde están guardando la ley, porque Dios no testifica. Eso se ve donde estamos recibiendo la fe en el Señor Jesucristo. Una oración. Padre bueno, te damos gracias esta noche. Señor amado, me esforcé en tratar de dar a entender lo que tú pusiste en el corazón y veo en tu palabra. Gracias por esta salvación tan hermosa, Señor. Gracias por la fe. Gracias, Señor, por este entendimiento. En el nombre de Jesús, que podamos, Señor, buscarte con agradecimiento, que podamos llenarnos de tu Espíritu. Y, Señor amado, a través de tu Espíritu, ser fortalecidos en el hombre interior para caminar delante de ti dignamente, Señor, agradecidos, Padre Dios, que tu palabra pueda traer luz y estabilidad a nuestro corazón. Te bendecimos esta noche, Señor. Así como está con sus ojitos cerrados un segundo, yo sé que ha sido una noche de enseñanza, pero quizás alguien por primera vez quiera recibir a Cristo. Y a mí me gustaría orar a Dios por usted. Si en medio nuestro hay alguien que por primera vez quiere entregarle su corazón al Señor, levante su mano, diríjase para acá al frente. Queremos orar por usted. Queremos decirle al Señor, Señor, haz tu obra, cambia el corazón. ¿Habrá alguien que quiera por primera vez? O quizás todos ya somos cristianos. Qué lindo. La invitación está abierta. Levante su mano derecha al cielo. Buen Dios, gracias te damos con todo nuestro corazón y te bendecimos por esa gran misericordia y esa bondad. Bendecimos a tu pueblo en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, creyendo. Dios te bendiga, caballero. Si alguien más quiere acercarse, es un tiempo para decirle al Señor, Señor, me entrego a ti, Señor, me entrego a ti. Padre, oramos por esta alma. Oramos, Señor, para que tú hagas el milagro por la fe, en tu nombre, por la fe, en tu sangre, Señor, por la fe, en ese amor que has tenido para con nosotros. Haz el milagro, Señor, en el nombre de Jesús. Concédenos, Señor, esta noche buscarte con todo el corazón, acercarnos con todo el corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mientras los hermanos siguen orando por estas almas, usted despídase de su hermano, dígale, no te olvides, hay vigilia. Comenzamos a las 10:30.
Hermana Marta, 10:30, 11. 11 en punto. Estamos aquí para la vigilia. Invitados todos.